Bueno, retomamos. Mira, por si necesitáis, para los que sois muy precavidos y precavidas, las fechas del Congreso son los días 21, 22 y 23 de noviembre del 2024, que son... no lo va a notar, ¿no? 21, 22 y 23 de noviembre, que son jueves, viernes y sábado. Es decir, aumentamos un día más en principio con respecto a este simposio, pero hay un elemento también importante que, dependiendo del trabajo, del número de trabajos prácticos que vayamos a realizar, aumentemos las fechas por delante. Entonces, a lo mejor incorporamos el 19, el 20, es decir, toda esa semana posiblemente, pero va a depender siempre del número de trabajos que veamos que entran y que tienen sentido ponerlos y todo eso. Pero las fechas, digamos así, oficiales son 21, 22 y 23, jueves, viernes y sábado. Ya se sabe un poco los dos espacios que se van a utilizar, posiblemente, pero no voy a decir nada porque estas cosas en un año dan muchas vueltas, aunque lo atemos, pero dan muchas vueltas. Bueno, vamos a seguir con Gómez Arco una vez más. Se está convirtiendo en el protagonista al menos de esta jornada. Al menos de esta jornada. Hay ahora una comunicación, una comunicación de Carlos Vicente. Carlos, pues es estas gratas sorpresas que te llevas, ¿no? Es decir, Choni, que es de Almería, pues también ella me habló que en la universidad pues estaba trabajando sobre Gómez Arcos. Nosotros que nos pusimos en contacto con todas las universidades y con pues ya el profesor tutor de él, que como doctorando estaba preparando su tesis, su trabajo y todo esto, pues ya me advirtieron del asunto. Y claro, Gómez Arco y Almería, ¿no? Entonces no había más remedio que echar allí el anzuelo y ver un poco eso de qué iba. Y... Choni, estás aquí. Yo te estoy haciendo las... Ya empiezo a estar cansadillo. Ya confundo. Perdona. Y entonces pues estuvimos allí escuchando una sesión que hizo, su presentación, su comunicación sobre Gómez Arco, y una lectura escenificada, dramatizada, bueno, no escenificada, que realizaron allá. Y entonces, pues ahí, al verle, me di cuenta de dos cosas. Primero, de la dimensión como autor de Gómez Arco, y después, por otro lado, la dimensión de Carlos Vicente como investigador, por su juventud, pero principalmente por su claridad. Y entonces, la verdad que el discurso que dio, pues me resultó de una coherencia y de un ejemplo de metodología, de trabajo investigativo, y entonces, pues, a partir de ahí ya le propuse que estuviese atento para trabajar. Él terminó ya su relación con Almería, se fue a Granada y hemos seguido en contacto para llegar aquí, para que él hoy nos hable y nos presente su ponencia, que también va sobre una obra de Gómez Arco, y yo creo que con su discurso ya cerramos el tema de Gómez Arco, me parece que con bastante claridad, al menos por hoy. Carlos, cuando tú quieras. Pues, ¿se me oye? Muchas gracias. Yo hoy vengo a presentar un trabajo que, como ha anunciado, se inició el año pasado. Y bueno, se inició en la Universidad de Almería, pero ahora de alguna forma quiero continuar en la Universidad de Granada. El día 15 de diciembre sabremos si me aceptan el proyecto. Bien, pues antes de comenzar la presentación he querido traer una cita que un día, buscando por el archivo personal de Gómez Arco, encontré por casualidad. Es la misma que utilicé en ese acto precisamente. Decían: entre tanto, han pasado más de 25 años. Ausencia forzosa o forzada que algunos considerarán demasiado larga y otros demasiado corta. A mí me parece una cita absolutamente reveladora, porque precisamente este 2023 se cumplen 25 años de la muerte de Agustín Gómez Arco y de alguna forma sigue siendo el gran ausente. También he querido traer las palabras de un teórico que a mí me parece uno de los teóricos más importantes del siglo XX, que ahora está muy en boga con todo el conflicto en Palestina, Edward Said. Cuando reflexiona sobre el exilio, dice: el exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de experimentar. Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar. Nunca se puede superar su esencial tristeza. Y aunque es cierto que la literatura y la historia contienen episodios heroicos, románticos, gloriosos e incluso triunfantes de la vida de un exiliado,
Todo ello no son más que esfuerzos encaminados a vencer el agobiante pesar del extrañamiento. Una cita con la que yo creo que todos los que estamos aquí podemos de alguna forma comulgar, ¿no? Bien, pues mi presentación va a orbitar en torno a 5 puntos fundamentales. Lo voy a ver de forma muy superficial porque tampoco tengo tiempo para detenerme demasiado. Una introducción justificativa, historia textual y teatral de la pieza que hoy analizo, un breve análisis de la obra y una pequeña conclusión que yo creo que es lo importante, que queda por hacer en este terreno de Gomearco. Bien, pues para justificar la investigación he querido plantear de forma muy sintética el estado de la edición de la obra de Agustín Gomearco. En esta primera diapositiva vemos el estado de su narrativa. Le pongo en negrita la obra inédita, que son fundamentalmente 2 relatos, El último Cristo y Un hombre menos, y el grueso de lo inédito que estarían esas 2 novelas, Prédateur d'enfance y Fait grand-père, las 2 conservadas en el Instituto de Estudios Almeriense. Bien distinta resulta la situación de su teatro. Insisto en que las negritas son la obra inédita. De las 23 piezas que se conocen de Agustín Gomearco, solo han visto la letra de molde 5. Diálogos de la herejía, Los gatos, Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas, Prepapá y la última interview de Miss Muerte de mí por su fantasma. De modo que el estado de la edición podría quedar resumido en estos 2 gráficos. Tenemos que de la narrativa se ha publicado ya más de un 70%, y en el teatro tenemos justamente lo contrario, falta por publicar en torno a un 80%. Evidentemente, ante esta situación, pues se debería producir un esfuerzo de recuperación del teatro gomearquiano, al que yo me sumo a través de esta asociación. Y bueno, aquí pongo un poco las instituciones que colaboran en este proyecto, el Ministerio de Educación, la Universidad de Almería, la Universidad de Granada, y también de alguna forma la Junta de Andalucía, y si le parece habrá aquí un pequeño paréntesis. En el año 2018, la Junta de Andalucía aprobó un decreto no de ley para recuperar la memoria de Agustín Gomearco. Ha sido un decreto que luego, en cuanto a la obra, no ha sido especialmente productivo. Supongo que de ahí viene la exposición. Pero esto para nosotros en la Universidad de Almería era muy importante, porque este decreto no de ley era la prueba fehaciente de que detrás de todo este trabajo, que muchas veces era muy pesado porque había que ir al archivo, contratar manuscritos, había un interés social. Es decir, no estábamos recuperando, como decía esta mañana, recuperar por recuperar, sino que había un interés social que se materializaba, ¿no?, en este decreto. Entonces, cierro este paréntesis. Bueno, al decreto se puede acceder simplemente si queréis escanear el QR, pero es un texto muy general, ¿no? Hay que recuperar la memoria, no se concreta nada realmente. Así que, si les parece, creo que está más o menos justificada la investigación. Paso a presentar la historia textual de la obra que analizo, Dîner avec Mrs. Hull, que es un juego con Hull, francés. Bueno, no me detengo demasiado en la historia textual porque esto es un dominio propio de la filología y a veces se hace un poco pesado, tedioso, comparar manuscritos, ver en qué palabra cambia o que en ocasiones simplemente una letra, ¿no? Pero bueno, lo planteo de forma muy esquemática, luego si alguien tiene alguna duda o lo que sea lo comentamos. Vale, para trazar la historia textual de esta pieza, lo que nosotros hicimos fue ir, evidentemente, al archivo personal de Gomearco y ver qué había. Entonces, lo primero que advertimos es que la obra ya se había traducido. Esto es muy habitual en Gomearco, que su obra se traduzca a lenguas como el inglés, el alemán, antes incluso que al español. Y dejando al margen las traducciones, teníamos en torno a unos 14 testimonios que se agrupaban, grosso modo, en 3 bloques. Tendríamos un primer bloque en el que había, en su momento, debió existir un manuscrito, y después teníamos 5 copias hechas a máquina, que bueno, después se organizan en un esquema, en fin. Esta sería la obra original. Después tendríamos un segundo bloque en el que tenemos una escena adicional. De aquí sí se conserva el manuscrito y una serie de copias que se van haciendo la una sobre la otra. Un esquema bastante engorroso en ese sentido. ¿Y por qué una escena adicional? Nos podemos preguntar. Pues precisamente en el Instituto de Estudios Almeriense se conserva una carta, que es ese documento naranja que vemos ahí, en el que Gomearco explica, bueno, aparte de las dificultades que estaba teniendo a nivel económico para llevar esta pieza a escena, explica el porqué de esta escena adicional. El motivo puramente práctico. El director de un café-teatro le pidió que para poder representar la obra tenía que durar en torno a 1 hora y media, 1 hora 40. Gomearco lo que hace es insertar en mitad de la pieza pues, una escena adicional para alcanzar esa duración. No hay motivo estético detrás, simplemente la necesidad de que lo contrataran. Efectivamente. Y ya después, juntando estos 2 bloques, tendríamos el bloque 3 con la obra ya definitiva. Aunque hablar de obra definitiva en teatro es un poco tautología, ¿no? Un poco complicado, ¿no? La obra nunca es definitiva. De la obra, en cualquier caso completa, sí tenemos el manuscrito y una copia J, que es la que nosotros consideramos Codex Optimus, es decir, la mejor copia,
que es la que nosotros utilizamos para la Constitutio Textus, para nuestra propuesta de edición, y que a su vez tenía un añadido que nosotros bautizamos como el añadido K, y que nos dio bastantes quebraderos de cabeza, porque no se conseguía integrar en la obra. O sea, la hipótesis a la que al final, bueno, nuestra idea al final, es que Gómez Arco, una vez que vio la copia J, es decir, el texto ya impreso, bueno, a máquina, lo releyó y apuntó en la última página unos diálogos que quedaron en el olvido, o sea, nunca llegó a integrarlo. En nuestra propuesta de edición lo respetamos, es decir, cuando acaba la obra volvemos a añadir esos diálogos, pero una edición más estricta habría que dejarlo al margen, o sea, habría que descartarlo por prurito filológico, pero como digo, nosotros lo mantenemos. Bien, bueno, así se constituiría el estema, como podéis ver, bastante lioso, así que no me detengo demasiado. Y la Constitutio Textus sí que abro aquí otro pequeño paréntesis, sobre todo porque he visto que hay interés por la cuestión de la traducción. El Codex Optimus incluye una relación de fecha que podría cuestionarse. Según aparece, que también son las mismas fechas que vemos en el manuscrito, la obra se escribió en París en 1969, se presupone que en español, y luego la actriz belga Rachel Salick, que ya había trabajado con Gómez Arco anteriormente, la traduce al francés. Esta traducción hay que ponerle un poco en entredicho, como digo, porque bueno, hay una serie de argumentos que empujan a pensar que la obra se redactó directamente en francés y Rachel Salick hizo más bien las veces de correctora. De todas formas, esto lo podemos ver más tarde si queréis, hay motivos de peso para pensar, para sostenerlo, ¿no? Dejo atrás la historia textual, que como digo es un poco engorrosa, y me detengo brevemente en la historia teatral, en la historia de las representaciones, que esto es el gran desafío de Gómez Arco. En una entrevista que da para La Voz de Almería dice, en París escribí, hablando de su primer año en el exilio, ¿vale? En París escribí 3 obras de teatro que funcionaron muy bien, Adorado Alberto, Prepapá y otra. Pues la idea es que esta otra, precisamente, puede ser Dinea de Mr. and Mrs. Q, porque sabemos que la obra funcionó muy bien. Francisco García Quiñonero, en su tesis doctoral, documentó 4 montajes, es decir, que la obra estuvo funcionando en 4 temporadas diferentes, desde el 70 hasta el 74, pero siempre en el contexto de los cafés teatro. Entonces tampoco hay que perderlo de vista, ¿vale? Esto fue un éxito más o menos relativo. De hecho, en el Instituto de Estudios Almerienses se conserva una carta que la SGAE remite a Gómez Arco, diciéndole que la agencia teatral Dilia, una agencia checoslovaca que ha llevado a escena, por ejemplo, a Griselda Gámbaro, es decir, que tiene presencia, tiene potencia, quería llevar esta obra de gira por Europa, es decir, quería representarla. No sabemos si Gómez Arco contestó, pero si uno se mete en los archivos de Dilia, no han representado nunca a Gómez Arco, entonces la respuesta en todo caso tuvo que ser negativa. Pero en cualquier caso, pues demuestra que había interés por esta pieza, ¿no? Funcionó bien, como decía en la entrevista. Y vamos bien de tiempo, me adelanto, o sea, me adentro un poco. Tienes 10 minutos más. Vale. En el análisis de la obra, 3 pinceladas. En cuanto al género y el tema, bueno, el género no lo he dicho hasta ahora, se trata de una farsa, además en el sentido pleno del término, una farsa muy farsesca. Y el tema lo resumió muy bien el propio Gómez Arco en una entrevista que hace para Primer Acto, la revista mítica. Hablando de sus primeros años, dice, la prueba de esto está en que una de las primeras obras que yo escribí en Francia trataba de los emigrados. Se titula Cena con Mr. y Mrs. Q y aborda el tema de la nueva colonización de los grandes países industriales sobre los países subdesarrollados, entre los cuales nos encontrábamos nosotros, al menos en aquella época. Este es el tema de la obra, efectivamente, es una farsa que ridiculiza desde un punto de vista muy irónico el discurso del neocolonialismo, podríamos decir, pero también se dan cita por otro tipo de discursos, como el discurso sobre la homosexualidad, el transformismo, una obra en ese sentido ferozmente política, ¿no? Para ello, Gómez Arco se vale de una red de personajes bastante compleja, que me ha recordado mucho a lo que hemos dicho esta mañana en el interview de Miss Mercedes Mir. En escena vemos, en principio, 3 actores, que son el señor y la señora Hu, y el cónsul, que es precisamente un embajador de estos países subdesarrollados. Entonces, lo interesante es que estos personajes, los personajes, no los actores, insisto, los personajes, se van transformando a través de una serie de recursos escénicos. Y así, por ejemplo, el señor Q va a hacer las veces de cónsul y de curé, es decir, cura. El cónsul se va a transformar también en colón, en obrero, y en domestic, en criado. Y la señora Q al final se nos va a revelar en una anagnorisis totalmente espectacular como el agente 007, como James Bond. Una obra bastante iconoclasta, ¿no? En ese sentido, y que también tiene algo que ver con la teoría del extrañamiento de Brecht. Son personajes con los que no podemos identificarnos porque continuamente van transformándose, paran la escena para cantar, ¿no?
Sabemos, de hecho, que Gómez Arco había leído algunas obras de Brecht por su biblioteca personal antes de hacer esta obra, o sea que es perfectamente plausible en ese sentido. Y bueno, ya para terminar la puesta en escena, no me detengo demasiado, pero sí que me interesaría plantear aquí un problema, yo creo, metodológico en los estudios teatrales. Veréis, cuando Gómez Arco traza esta obra, las acotaciones son muy precisas. Él diseña una puesta en escena con mucho detalle, una puesta en escena en la que se recurre a una serie de efectos sonoros, también lumínicos, una puesta en escena que tiene algo que ver con el teatro de Artaud, esta idea de sentir el teatro en el cuerpo, pero claro, es una puesta en escena muy cara. La realidad en los cafés teatros no da para tanto. De hecho, por una nota de prensa que se publica en Le Monde, sabemos que en un momento determinado de la pieza, por ejemplo, tenía que llegar como una especie de deus ex machina del techo, caer una especie de máquina gigante en la que uno de los personajes se cortaba la mano, que también es una referencia a Artaud, ¿no? Este teatro de la crueldad. Lo que se subió en realidad fue una máquina de coser, para que veamos el nivel presupuestario que se manejaba. Pero en cualquier caso, digo, esa diferencia, esa asimetría entre lo que se teoriza o lo que se escribe en el texto y luego la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por escena? Lo que tenemos nosotros en el Codex Optimus o la realidad, ¿no? Bien, pues ya para concluir, que eso es lo que a mí me interesa, ¿qué queda por hacer concretamente sobre esta obra y en general sobre Agustín Gómez Arco? Pues en el nivel más inmediato sí que faltaría hacer un estudio de la recepción. Alguien esta mañana preguntaba qué acogida tuvo Gómez Arco. En el Instituto de Estudios Almerienses se conservan 5 reseñas críticas que aparecieron en diferentes periódicos en París a lo largo de esas 4 temporadas. Lo que pasa es que son documentos a día de hoy perdidos. Yo he podido leer una de esas reseñas no a través del Instituto de Estudios Almerienses, sino a través de una hemeroteca que casualmente la tenía digitalizada. Las otras 4 es como una especie de finita que llevo yo con esta edición. Están en la Diputación, pero nadie sabe dónde. Yo he vuelto a escribir de forma más o menos periódica para ver si la encuentran, pero de momento no, y llevan ya años perdidas, o sea que espero que para el Congreso se puedan encontrar, traer buenas noticias. Dejando al margen lo más inmediato, también faltaría el estudio sistemático, conocer todo el teatro de Gómez Arco, las 23 piezas que decía antes, y no solo el teatro, también, como hemos visto, la novela. De hecho, traigo un ejemplo. En esta pieza, uno de los efectos sonoros es que cada vez que uno de los personajes dice una palabra que en inglés acaba en ing, por ejemplo, hay una palabra que se repite mucho, es darling. Este ing se va repitiendo a lo largo como un eco. Entonces tenemos darling, ing, ing, ing. Que esto precisamente lo vamos a tener literalmente en una de sus novelas, en el año Carnivore, El Cordero Carnívoro. Entonces, como digo, hay que poner en relación el teatro y la novela. A Gómez Arco hay que entenderlo en conjunto. Y ya como horizonte de expectativa, el estudio comparado. Poner en contacto a Gómez Arco con todos los autores que están saliendo aquí, pues Arrabal, Nieva, Lizondo, y no solo autores españoles, o no solo autores, también habría que ponerlo en contacto con el mundo del cine, con el mundo del arte, y en general con las teorías que estaban recorriendo Europa. He citado antes Brecht, Artaud, pero podríamos traer otras muchas, ¿no? Y ya está. Si hay alguna cuestión que queráis la que profundice algo más, pues me decís. Esto es la bibliografía. Muchas gracias. Cuando has dicho que están perdidas en Diputación, ¿están perdidas en qué departamento? O sea, el archivo personal de Gómez Arco lo custodia el Instituto de Estudios Almerienses. Sí. Y ese es el departamento que no encuentra. Es decir, está en lo que es el Instituto de Estudios Sí, Almerienses. está en el sótano, pero no saben en qué caja. Y ahí esa tenemos. Si te dejaran buscarlo a ti, seguro que lo encontrarías. Hombre, es meterte Bueno, y... a lo mejor podemos hacer algo desde el Congreso, ¿no? A nivel Para el provincial. Congreso le gustaría ya traerlo. No, quiero decir que desde el Congreso hacer una petición al Instituto de Estudios para que, de alguna manera, no sé, digo yo, se me ocurre, ¿no? Para presionar un poquito a ver si... No, he tomado nota de ello por si acaso podemos hacer algo. Si no podemos, pues nada, pero... ¿Alguna cuestión, algún comentario, alguna pregunta? Que se ha hablado tanto ya de Gómez Arco, oiga, que ya está un poquito todo. Desglosándola, pero ahí hay una línea como para conectar todo el tema estético entre unas propuestas y otras que es muy interesante. Y eso
final, porque demostraste una imagen en el que se llama El problema es que no encontramos la imagen allí ya. y además también está en la Biblioteca Nacional. O sea, yo busqué a través de la biblioteca de Le Monde, el Figaro también, pero nada, o sea, esos años o se leen en papel o no se encuentran. Claro, pero no está digitalizado. ¿No? Había una digitalizada, Una. que la que yo pude leer en Le Monde, pero el resto, hasta donde yo he llegado, o se leen en papel. Además, es que están en Almería, es que tienen que estar. Bueno, no se presentaba Germán Jiménez, que es dramaturgo, ha venido desde un pueblo de Granada, vive en Sevilla, pero se ha unido al simposio hoy. También es miembro de la Romero Esteo, lo mismo que Lola Acosta, que también se ha incorporado también, que está aquí, la rubia, que está aquí trabajando, que ella está vinculada con la literatura desde siempre y con el colectivo. Y Ana García, que es de la Romero Esteo, que ella es la responsable, lo digo por los socios, de que habéis recibido comunicaciones permanentes, la relación con los socios y socias, pues ella es la que os escribe, lo digo para quienes no la conocéis. Y por favor, inclúyete. Vente para acá y siéntate aquí con todos nosotros, no te quedes allí. Venga, mujer, vente aquí. Bueno, yo mientras ella se coloca... Aprovecho también para decir que Germán Jiménez está aquí, el vínculo que tiene con la confluencia, que habéis visto un poquito, pero Camille Claudel, el 392 Camille Claudel, uno de los espectáculos de danza teatro que llevamos, está hecho a partir de Las Puertas del Infierno, fue un premio en Sor Juana Inés de la Cruz, si no me equivoco, de México, de teatro de Germán, y luego nos escribió para nosotros la Antígona que llevamos, Antígona Contratiempo, que va en flamenco, con palos de flamenco, y el texto que llevamos es a partir de Sófocles, pero es el texto de Germán Jiménez, y también, o sea que trabajamos mucho juntos, para la Barroca Jazz, que fue después de la pandemia y ha sido el texto más ligero, más entretenido, más divertido, ¿no? Además con el jazz y con la música y tal, pues todo lo que es la introducción y el final que daba unidad a las piezas de clásico que llevábamos también son obras de Germán, que es un placer trabajar con él.